Muy buenos días y bienvenidos otro día más aquí al escenario del Pabellón España, donde vamos a dar comienzo con la primera mesa redonda del día, estas mesas redondas que hemos organizado desde red.es. En este caso le toca el turno a la realidad virtual. La hemos titulado Entornos inmersivos de la realidad virtual a la realidad mixta. Le voy a ceder la palabra a Lorena González, que es cofundadora de Inmersiva XR, la Asociación de Realidad Extendida de España. Lorena, cuando tú quieras, presentamos por favor a los ponentes e introduce la sesión y muchísimas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de realidad extendida y bueno, me acompañan Fernando Pozo, CEO de Spicatec, Patricia Peiró, Chief Strategy Officer de Telecoming y Elena Pizarro, Controller en Ibercover Studio. Ahora les dejaré que se presenten brevemente también ellos y primero os voy a contar un poquito quién soy yo. Yo soy Lorena González, que como bien ha dicho Río, soy cofundadora de Inmersiva XR, la Asociación de Realidad Extendida de España. Y nosotros cuando hablamos de realidad extendida nos referimos a todas las tecnologías que lo engloban, ¿no? Como un concepto paraguas para referirnos a realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, en todas sus variantes. En este caso, desde la asociación, lo que hacemos es conectar a todas las personas, empresas, profesionales que se dedican a estas tecnologías, ¿no? Y les damos visibilidad tanto a las empresas en sí como a los proyectos, la tecnología. Y para ello, pues, hacemos diferentes proyectos a lo largo del año de investigación, divulgación, formación, al final para impulsar lo que es la industria de la realidad extendida en nuestro país y mostrar pues, todo el talento español en otros países. Por eso, por ejemplo, os quería invitar esta noche a nuestro evento de networking que hacemos para la comunidad XR nacional e internacional. Y si estuvierais pues, interesados, me podéis luego preguntar y os cuento más, ¿vale? Y bueno, ahora sí ya, sin más dilación, empezamos esta estupenda mesa para hablar de estas tecnologías. Así que, como os decía, para conocerles un poquito mejor, brevemente, por favor, si os podéis presentar en una línea y que nos contéis qué hacéis. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, Lorena, y por la introducción a la mesa. Yo soy Fernando Pozo, soy el director de operaciones de Spicatec, una empresa que estamos aquí en el primer stand del Pabellón España y básicamente nos dedicamos a proponer innovaciones para transformar la sociedad a partir de la tecnología. Somos una empresa fundada hace unos cuantos añitos, en 2018, por 3 emprendedoras y pues bueno, tenemos aquí uno de nuestros productos que presentamos, que es VR Cardio, precisamente trata de eso, de intentar acercar la realidad inmersiva y la realidad virtual a cardiólogos, a profesionales de la salud cardíaca. Más de eso. Vale, genial. Patricia. Gracias, Lorena, gracias a Red.es también por invitarnos. Pues efectivamente, soy Patricia Peiro, directora de estrategia de Telecoming. Telecoming es una compañía que desarrolla y distribuye experiencias de entretenimiento y deporte a través de los operadores móviles. Trabajamos en 18 países, somos una compañía fundada en España. Utilizamos la realidad inmersiva extendida, que luego hablaremos, enfocada al entretenimiento, ¿no? Quizás vamos a poner ese punto más de color en esta industria y bueno, pues efectivamente eso es un poco lo que hacemos. Genial. Muchas gracias, Elena. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Elena Pizarro, controller en Ibercover Studio. Es la empresa principal de un grupo de empresas que aunan la producción de contenidos audiovisuales tanto para video mapping como para realidad virtual y realidad aumentada. O sea que estamos en la realidad mixta muy inmersos. Totalmente, totalmente. Y ahora sí, pues yendo un poco a esos casos de uso, ¿no? Bajándolo un poco a tierra, como el cómo podemos utilizar estas tecnologías de las que todos habéis mencionado, de las que estamos hablando. ¿Cómo las usáis en vuestra empresa, por ejemplo, Fernando? Pues mira, nosotros nos hemos dedicado en los últimos años a producir la propia tecnología que considerábamos que los cardiólogos, para realizar determinados procedimientos, que luego podremos contar un poquito más en detalle, podían resolver varias ineficiencias que tienen en su proceso. Entonces, considerábamos que en este caso la realidad inmersiva le aportaba a estos profesionales una mejora en la capacidad de tener interfaces de usuario mucho más usables, de tomar decisiones mejores, porque al final ellos en su día a día trabajaban con representaciones 2D o en 2 dimensiones, y entonces nosotros estamos proponiendo esa inmersión a través de nuestra aplicación. Claro, claro, mucho más útil, sí, sí. Patricia, ¿vosotros cómo lo incorporáis? Bueno, nosotros no somos productores de contenido, no tenemos equipos que desarrollen
ningún tipo de contenido en 3D, sino que lo que hacemos es distribuirlo, ¿no? Lo que hacemos es pues usamos esa tecnología, contratamos con productores, como por ejemplo Ibercover sería uno bueno, porque todavía no vendemos nada de cardiólogos, entretenimiento todavía. Pero bueno, todo es verlo. Y entonces lo que hacemos es distribuirlo, y ahí tenemos pues quizás esa parte de llevar al mercado, ¿no? El entretenimiento deportivo, por ejemplo, estamos viendo un montón de innovación, el deporte está liderando un montón de innovación. Y nosotros, por ejemplo, pues trabajamos con ciertas properties como el Real Madrid. Está mal que lo diga aquí en Barcelona, pues es el mejor equipo del mundo. Cosas como son. Y, por ejemplo, pues una visita inmersiva al Bernabéu, por ejemplo, se puede proponer para activar lo que llamamos el fan del sillón, ¿no? Que no está deslocalizado y, sin embargo, pues puede disfrutar de ciertas cosas gracias a esta tecnología de realidad virtual. Qué guay, genial. Elena. Nosotros tratamos de implementar estas tecnologías, o sea, en diferentes ámbitos, tanto de la vida del entretenimiento, de la salud y de la ingeniería, por ejemplo. O sea, tenemos proyectos desde cultura, para ir a visitar un museo, una experiencia inmersiva en un museo, como implantación en universidades, por ejemplo, para el sistema educativo, transmitir los conocimientos a través de una experiencia de realidad virtual. Eleva muchísimo el nivel de recuerdo para los alumnos y es muchísimo más interesante y más atractivo. Al final, una clase de historia contada simplemente y leída en un libro no es tan atractivo como que te metas en una peli y vivas tú desde dentro toda la experiencia. Claro, totalmente. El hecho de poder vivirlo, ¿no? Es lo que también ayuda a esa memorabilidad, como bien decías. Y me encanta porque es eso, tenemos como sectores muy diferentes, proyectos muy diferentes, cada uno con unos objetivos, cubriendo unas necesidades distintas. Entonces, esto también nos da como un panorama muy claro de cómo la realidad extendida es transversal a todos los sectores, ¿no? Se puede utilizar, pues eso, tanto en salud como en entretenimiento, que a lo mejor es como lo primero que se nos viene a la cabeza, pero es que hay mucho más allá, ¿no? Cultura, educación, cualquier sector. Industria también, como decíais. Y bueno, la verdad es que es eso, estamos muy centrados hablando de XR, pero no me gustaría perder de vista también estas otras tecnologías que se están últimamente también desarrollando muchísimo y cómo convergen, ¿no? Con la realidad extendida. Algunas que a lo mejor ya incorporáis vosotros en vuestros proyectos. Si me podríais contar un poco cómo lo veis, también así como qué posibilidades le veis o si ya lo estáis usando. La verdad que es un detalle bastante interesante porque al final nosotros estamos integrando, en nuestro caso particular, todos los datos constantemente medidos de pacientes y eso nos permite precisamente por esa acumulación de datos poder usarlos de forma inteligente para que el cardiólogo metido dentro de su realidad inmersiva pueda tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido estamos integrando algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, lo que llamamos a día de hoy inteligencia artificial de forma general. Y la verdad que los casos de uso son muy interesantes. Claro. Presentan todavía retos tecnológicos que estamos intentando resolver, pero la verdad que las posibilidades se abren. Hay XR, o sea, VR, Big Data, IA y de repente combo perfecto. Cuando convergen, sí. Genial, me encanta. Sí. Cuando preparábamos esta mesa y hablábamos un poco de este tema, ¿no? Yo decía que lo importante de la innovación, da igual el nombre o apellido que le pongamos, de si es XRVR, sí. ARAI, ¿no? Es que la innovación tiene que ser rentable, tiene que ser interesante a nivel económico, tiene que aportar a las compañías un valor monetario, porque al final, y solo hay dos maneras, o bien porque lo vendes y le estás ofreciendo algo al usuario que le interesa y lo paga, o bien porque te mejora muchos procesos internamente y te reduce costes, ¿no? O te permite desarrollar cosas que luego vas a poder vender. En ese sentido, nosotros somos una tecnológica, todas esas tecnologías no nos son ajenas en muchos procesos y de backend nosotros llevamos trabajando con IA desde hace más de 2 años, así que casi 3, pero era aplicada a nuestros procesos, a nuestros desarrollos de producto, no había un aplicativo como tal para el usuario, ahora estamos ya en esa fase ya de desarrollar la última capa de aplicativos para el usuario que pueda entretenerse con la IA, pero bueno, no son ajenas, ¿no? Entonces, como cuando ahora todo el mundo habla de ella, nosotros nos quedamos un poco como, pero bueno, si esto ya lleva tiempo, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que lo interesante de efectivamente las nuevas tecnologías es no solo los casos de uso, que son geniales, y por supuesto no desmerezco a los cardiólogos, que más mi padre tuvo un infarto, y adoro a los cardiólogos, pero efectivamente también ese uso interno que hacen las compañías para sus procesos, ¿no? que es muy interesante también. Sí, totalmente. Sí, completamente de acuerdo con Patricia, porque nosotros ya en 2017 desarrollamos un proyecto en Arabia en el que implementamos Big Data. Entonces para nosotros no es una tecnología nueva, lo que sí ahora mismo pues la inteligencia artificial sí que la implementamos en nuestros proyectos, sobre todo en todo el proceso creativo.
ahí a la hora de generar imágenes, vídeos, para hacer el guión, script, incluso para el propio contenido en sí, sí que nos apoyamos muchísimo en la inteligencia artificial, que además, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo y tampoco es un sustituto de nada, o sea, nosotros defendemos fehacientemente que es un complemento y es una ayuda a todo el proceso y lo abrazamos enormemente, o sea, nos encanta y estamos encantados de seguir creciendo con estas tecnologías. Es maravilloso. Además, nos obligan a mantenernos al día y actualizados en todo el sector. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque es que al final es eso, es un sector que cambia muy deprisa, ¿no? Que evoluciona muy rápido, o que estás al día o te has perdido. Entonces, al final o sea, como hay cosas que se ven más a largo plazo, ¿no? Pero hay otras oportunidades y otras repercusión que tiene, maneras de hacer ciertos procesos, etcétera, que ya son viables a día de hoy, ¿no? Que ya se están haciendo. ¿Cómo veis eso? O sea, como cuando de repente alguien habla como muy a futuro y tú dices, no, pero espera, que a día de hoy... Sí, posiblemente hace 2-3 años, no me voy más, tendríamos en el mismo stand que tenemos ahí enfrente a las grandes, a Microsoft, sí. Y al final Microsoft directamente lo que ha venido a presentar aquí en el Mobile World Congress de este año son realidades generadas con inteligencia artificial a golpe de clic, inteligencia artificial generativa, cosas que ya son directamente una interacción directa con el usuario, completamente. Entonces eso creo que llevarlo a la realidad inmersiva, creo que a día de hoy ya es una realidad la posibilidad de hacerlo. Claro. De hecho, ahora que lo dices, creo que fue 2019, me baila un poco la cifra, pero un año IBM trajo un stand diseñado por Watson. Estás hablando antes de la pandemia, que lo había diseñado entero, era el asistente que tenía, que era el Siri de IBM, Watson, ¿os acordáis? Sí, y era como una revolución, porque había hecho todo el diseño, y decía, bueno, le falta venir aquí y montarlo él, ¿sabes? Pero sí, bueno, yo creo que lo interesante de la realidad extendida, yo lo comparo siempre con las gasolineras, ¿no? O sea, es como un nuevo canal de distribución. Imagínate que tú vendes Coca-Cola y tú estás acostumbrado a vender en Mercadona, en Carrefour, en diferentes retailers, y de repente descubres que puedes vender en gasolineras. Entonces, un gasolinero, además, la experiencia es totalmente diferente de un supermercado, el precio te cuesta 5 pavos y el usuario lo paga. O sea, da igual, es como de repente insertar un canal de distribución enorme. Entonces yo creo que para la gente que nos dedicamos al entretenimiento sobre todo, estoy pensando en las properties deportivas con las que trabajamos, encuentran de repente en esta realidad un nuevo canal de monetización para los fans, ¿no? Experiencias que pueden ofrecer y bueno, no había ingresos. O sea, a mí me parece la pera. O sea, creo que es muy interesante trabajar con la libertad y que todavía tiene mucho que decir. Total, sí, es que es un nuevo medio, totalmente, sí, sí. La gasolinera. La gasolinera. En nuestro caso concretamente siempre marcamos como un antes y un después en cuanto a la pandemia, porque si hay algo que nos trajo la pandemia a nosotros, algo positivo que sacar de toda esta situación, fue que nosotros antes de la pandemia obviamente llamábamos a la puerta de los clientes a explicarle lo que estas tecnologías nos podían aportar. A raíz de la pandemia ya no, a raíz de la pandemia el cliente es el que te llama y te dice, oye, es que necesito implantar esto en mi producto, en mi servicio, en mi empresa o en mi día a día como usuario final y en tu vida doméstica. Y concretamente nos pasó que en la pandemia, o sea, cuando estábamos totalmente confinados, o sea, a nivel ya mundial, una conocida marca de vehículos italiana necesitaba seguir produciendo sus vehículos, o sea, no podía parar su cadena de producción, pero no podía juntar a las personas, a sus ingenieros de todo el mundo para formarles y seguir produciendo sus coches y sus vehículos. Entonces, nada, nos llamaron y nos dijeron cómo podemos hacer, o sea, para que, teniendo esta situación que tenemos, podamos seguir avanzando. Y se nos abrió obviamente un mundo nuevo en el que poder implementar estas tecnologías que ya llevábamos trabajando muchos años antes y haciendo un I+D bastante importante. Implementamos estas tecnologías, tanto realidad virtual como realidad aumentada, para que todos los ingenieros a nivel mundial de esta marca pudieran seguir formándose, cada uno desde su casa, su empresa, su oficina, no tuvieran que viajar hasta Italia, que en este caso era el punto de encuentro, y pudieran desarrollar todas las prácticas, que además fue bastante interesante porque el hecho de manipular un paquete de motores es bastante peligroso. Entonces generamos un desarrollo y una práctica en un entorno totalmente controlado y con cero peligro. O sea, la aplicación te va devolviendo el error, pero no te pone en peligro a ti como persona. Está guay. Claro. ¿Es como gemelo digital o qué?
¿Cómo? ¿Es como un gemelo digital? Sí, pero implementado con, o sea, teníamos gafas de realidad virtual, realidad aumentada y mixta también. O sea, implementamos todas las tecnologías y a nivel empresa fue un boom porque el ahorro económico que supuso el llevar a todos los ingenieros, pagarles los viajes, alojarlos una semana en Italia y demás. Y el coste también de sostenibilidad, de emisiones. O sea, es algo positivo que podemos sacar de la pandemia. Fíjate, Elena, el caso que comentas, que es peligroso a veces para los operarios y por tanto hay que enseñarles un nuevo proceso mediante esta tecnología. A nosotros nos ocurría que los profesores del máster de cardiología, en este caso, nos llamaban porque decían: tenemos que hacer todas las demostraciones con corazones, entonces necesitamos una realidad que permita al estudiante aprender de verdad, meterse en lo que es la realidad del paciente, pero obviamente no podemos tener al paciente a corazón abierto y es algo que creo que está realizando al final procesos mucho más eficientes, está eficientando mucho. Impresionante. Varios de los sectores. Yo lo que veo es verdad que en el mundo del entretenimiento hay una barrera, no es por poner aquí un poco de... Un poco de como de malfario, pero es verdad que es la penetración de dispositivos. O sea, al final no todo el mundo tiene dispositivos de alta gama, como unas gafas, entonces a nivel, cuando quieres llevar a algo muy mainstream, muy popular, pues te encuentras que efectivamente hay muy poca gente que esté equipada para disfrutar de eso de... Sí. Y mientras Apple mantenga esos precios, no lo vamos a llevar al consumidor final de una forma completamente sencilla. Claro, incluso aunque sea más barato, ¿no? Pero como que todavía no ha llegado a estandarizarse tanto como para... Y no son solo los dispositivos, es la red, la capacidad de la red también, porque nosotros trabajamos mucho en África, estoy viendo aquí a nuestro director de África sentado, y tiene que vender una experiencia que tira muchísima red en países donde no hay tanta estabilidad de red. Los operadores, por mucho esfuerzo que hagan, pues evidentemente no están al mismo nivel de desarrollo que podría estar en Europa. Claro. O sea, ¿qué tipo de... O sea, ¿qué experiencia ofreces, no? O sea, lo intentas, pero es complicado. O sea, ahí el entretenimiento, hay alguna barrera que todavía tenemos que superar. Mira, hablando de barreras, me gustaría comentar un caso que nos ocurrió ayer en el propio stand, porque estuvimos conversando con unos chicos que venían a enseñarnos un producto y venían con unas Apple Vision Pro. Entonces tuve la oportunidad de probármelas y sentir una sensación que no había sentido nunca antes, porque cuando te pones en manos de una realidad de este estilo, piensas, bueno, entretenimiento, voy a disfrutar más, voy a hacerme más partícipe, voy a sentir algo que no he sentido nunca. Pues me metieron en una especie de... Me llevaron al Jurásico, ¿vale? Y me metieron con los dinosaurios. Sí. Y veía cómo los dinosaurios se me acercaban y empecé a sentir miedo. O sea, es una sensación que igual es cosa mía, pero creo que tienen que pulirla porque al final fue hasta una sensación un poco de... Pero esa es la gracia, ¿no? Sí. Yo creo que pueda ser emocionarte. También dio miedo el tren de los Lumière. Sí, cuando entraba en la estación. ¿Sabes cómo decir? O sea, sí. Es una nueva tecnología, mucha gente no está acostumbrada y es verdad que la nitidez de la calidad visual, aunque pesen mucho, aunque tal, de las Apple Vision Pro es bestial. Entonces, claro, tú ves en 3D el dinosaurio acercándose a ti y de verdad te lo crees. Además, es justo esa experiencia, creo que es a la que te estás refiriendo, la de Encounters, ¿no? Es como reactiva, entonces si te mueves un poco, él te sigue con la mirada, puedes acariciarle y hace como que te muerde. Yo la probé en las Oculus, las de metal. Ya sé cuál es. Sí. Pues la calidad es tan real, tan realista que, claro, asusta un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que despertar sentimientos de este estilo tan reales y tan humanos es precisamente lo que busca la tecnología. Sí, es el objetivo. Nosotros tratamos de siempre de elevar esa experiencia como al máximo nivel, en el sentido de que la experiencia sea confortable para el usuario, o sea, que no estés viendo un dinosaurio que te chirríe y digas, yo no me creo a este dinosaurio que aunque se acerque a mí no me va a dar miedo. No, yo creo que el objetivo en muchas especies, en otras entiendo que no, pero en muchas y en la gran mayoría, o así nosotros queremos transmitírselo incluso a nuestros clientes, es lograr, es emocionar, es transmitirle miedo y hacerle gritar en ocasiones. Directo. O sea, yo creo que es muy importante el nivel de detalle del contenido. Sí, que al final es eso, como decíamos, un nuevo medio, entonces la narrativa que utilizas y la manera en la que el usuario también interactúa con la experiencia le da ese valor, ¿no? Le da si tiene que transmitir miedo, va a transmitir miedo perfectamente porque el cerebro al final se cree que está ahí dentro, ¿no? Y si tiene que transmitir pues ese entretenimiento, está tan enfocado que se le ha olvidado todo lo demás, ¿no? Incluso pues hablando por ejemplo también de realidad aumentada y ahora realidad mixta, ¿no? Con
pues como decíamos, Apple Vision Pro, MetaQuest 3, otros fabricantes que están también ahí en proceso sacando estos nuevos dispositivos. ¿Cómo veis un poco como estas limitaciones de las que hablamos, ahora ya combinados con esta realidad mixta, el cómo van a ir entrando en el mercado, si está evidentemente maduro, si los clientes entienden algo o ya tienen un mejunje que ya no saben qué es cada cosa? ¿Cómo veis esto? Pues mira, yo, yendo de fuera a adentro, Sí. por así decirlo, creo que la primera limitación es que todavía son aparatos que creo que son un poquito grandes, un poquito Sí. incómodos, tienes que ir con la batería. Y he de decir que tengo mucha esperanza en esa dirección, porque ayer vi un producto que eran unas gafitas de sol prácticamente, y cuando te las ponías la calidad era prácticamente la misma que los aparatos que tiene Apple, Meta, etcétera. Entonces creo que esa es una de las limitaciones. Y creo que la segunda limitación más importante es de verdad que sean utensilios del día a día. Es decir, ahora mismo todavía estamos un poco lejos de verlo. Nos pasa como con los robots. Sabemos que existen, sabemos que están, sabemos que pueden ayudar, el perro. pero todavía no, Todos los años, no ocurren en nuestro día a día. Entonces creo que esos son los dos retos principales que tenemos que responder. Claro. Yo creo que no me preocupa tanto, fíjate, que pesen o tal y cual. Creo que el precio es un problema, efectivamente, no solo dispositivos, sino también de la producción. O sea, y eso hace que haya poca producción de contenido todavía. Actualmente en el mercado, solo 3 de cada 10 euros gastados en VR corresponde a contenido. Porque hay poca oferta. Hay poca oferta porque también hay poca penetración de dispositivos porque son muy caros. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, Sí. ahí creo que pero bueno, evolucionará porque efectivamente todo lo que sea IA generativa y todo eso va a agilizar procesos, va a reducir costes y nos permitirá hacer cosas más rápidas, más baratas y más populares, ¿no? Pero la parte del precio creo que es todavía una barrera, pero bueno, salvable. Y luego hay una parte también que me puede preocupar un pelín, que es la parte de la soledad, del uso solitario de los dispositivos de VR, ¿no? Si no conseguimos que haya una interactividad real, que pasa también porque haya penetración de otros usuarios, estamos atendiendo a generaciones que ya no quieren contenido pasivo, ¿no? No son pasivos consumiendo contenido, sino que quieren interactuar y quieren generar su propio contenido. Y esa psicología de usuario de los Z, muy marcada por los Z, cuando llega VR, ¿cómo lo van a hacer si están solos, ¿no? Pues ahí creo que podríamos, que puede ser, pero claro, igual cuando todo el mundo esté conectado con las gafas, pues genial, porque ya hablamos entre nosotros y no hay ningún problema. Claro. Pero hasta entonces son usos muy solitarios. Habría que ver también cuál es el objetivo, ¿no?, de la experiencia. Yo hablo de entretenimiento, claro. Claro, ahí está. Porque, por ejemplo, en entretenimiento, como bien dices, si hay más personas que tienen gafas, ¿no? En este caso, pongamos que son de realidad virtual y no ves nada de tu mundo real. Aunque tu mundo real no le veas, como lo que te interesa es ir al estadio de fútbol, voy a poner, ¿no? Con tus amigos, pues ya está perfecto. Porque aunque vivas en otro país, te puedes trasladar a Madrid a ver al Real Madrid y no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, es verdad que en otros usos, a lo mejor utilizar realidad aumentada o realidad mixta, que sí que estás viendo tu mundo real, nos aporta, ¿no?, como el tener esa interacción con personas que a lo mejor no llevan ningún dispositivo, pero también están están viendo a la persona y la persona les está viendo a ellos, o incluso que la experiencia virtual, digital, el 3D, también sea interactiva, de modo que más personas en la misma habitación con gafas de realidad mixta estén viendo también ese objeto virtual, ¿no?, en 3D, y puedan interactuar con él, entonces sea una experiencia compartida. Así Eso que creo al final, que es clave, eso creo que va a ser clave. ese avance, ¿no?, hacia esas tendencias que hay, hacia ese tipo de experiencias para ciertos usos, por ejemplo, pues una maqueta de un edificio o el diseño O el motor que decía el motor Elena. para educación, si pudieras hacerlo con más compañeros y tener el motor contigo y que los compañeros estén en físico en vez de en remoto, o alguno en remoto y otros no. Entonces, todas esas combinaciones, ¿no?, son las que hablamos también de la red, la conectividad, el 5G, el Wi-Fi, que todos estén conectados a la misma y que vaya bien, porque al final, si no, pues ves borroso o te llega tarde la imagen y no se ve bien, ¿no?, lo que hablamos de la latencia, que se llama. Entonces, ahí faltan, ¿no?, como estas cositas, ¿no?, para ir mejorando. Tenemos que terminar de hacer checks. Sí. Yo nada, por terminar de apuntar en cuanto a si el usuario y el cliente entienden, no entienden, están un poco metidos en el mundillo y demás. Yo creo que es algo que no nos debe preocupar, o sea, porque al final el cliente no tiene por qué saber de estas tecnologías. Creo que nuestra misión es enseñarles, mostrarles, asesorarles, para eso estamos, y simplemente que se dejen aconsejar.
nosotros concretamente no nos suele pasar el que tengamos que explicarlo tanto porque a nosotros nos viene el cliente ya con la idea preconcebida y es quiero implementar estas tecnologías y lo quiero hacer así. Nosotros ya es, oye mira, ha salido esto nuevo y mira, déjame que te aconseje por aquí que es muchísimo más óptimo a nivel económico y de diseño, etcétera. O sea, eso sí, pero sí, o sea, el usuario, o sea, el cliente sabe de lo que, o sea, el ingeniero sabe de ingeniería y el médico sabe de medicina. No tiene por qué saber de realidad extendida también. Para eso, eso es estamos verdad. nosotros para poder explicárselo. ponérselo, sí. No, al final ellos quieren el producto final y que lo hayas hecho después y dices, le das una web y lo he hecho en Java y a mí que me importa, me enseñame la web, ¿sabes? Es una app, es nativa, pues vale, muy bien, ¿sabes? O sea, no, es React Native, vale, pues o sea, la tecnología que hay detrás es lo que dice Elena, es que al final el usuario, o sea, de hecho tú piensas en IA y la gente todavía piensa en asistentes, ¿no? En como avatares que hablan y tal, y tú, no, pues que la IA es otra cosa, pero la primera, tenemos, como me acuerdo cuando implementamos IA por primera vez, me decían los directores de operaciones, ¿pero dónde está? No, que no la ves. Que yo lo veo. Sí. Que no la puedes ver. Yo creo que ahora tenemos una muy buena oportunidad para aprovechar precisamente el acercamiento de esta tecnología a las personas y decirles, mira, no queremos que esto deshumanice, sino todo lo contrario. Porque quizá con el móvil, por ejemplo, cuando llegó el teléfono móvil, el smartphone, nos confiamos un poco. Nadie pensaba que el teléfono nos iba a comer y estamos viendo cosas que son un poco, que van en otra dirección. Entonces creo que con esto, creo que el usuario final sí que se va a dar cuenta de, como no haga un uso de verdad correcto de la... Y para eso también estamos nosotros, para orientar en esa humanización de la tecnología, porque creo que es un punto súper importante. Sí, total. No, respecto a eso, además, o sea, ya hay como, aparte de usuario final, que eso ya veremos, ¿no? Cuando ya de verdad le llegue, cómo lo asimila, ya hay personas, por ejemplo, desde la misma Comisión Europea, preocupadas por eso, ¿no? Como en plan adelantándose, ¿no? Diciendo, a ver, un momento, ética, regulación, legal, no sé qué, cómo le va a afectar al usuario cuando le llegue, la privacidad, los datos, todo este tipo de cosas que ya se están tratando, ya se están viendo, ya se está procurando que las leyes que hay se adapten o no, depende de si es necesario, en qué caso, porque al final, como bien decíais, cuando llegó el teléfono, ¿no? Ahí estamos como en esa transición de nuevo, ¿no? Cuando llega este nuevo medio, ¿no? Llegan todo este tipo de dispositivos, incluso a veces mundos virtuales accesibles por web, pero que también es como otro tipo de interacción, que pueden incorporar otro tipo de tecnologías. Entonces, la gente como que se pierde un poco, ¿no? Hasta que aquello se estabilice, haya unos estándares. Entonces, el hecho de que vosotros, por ejemplo, que ya estáis metidos en ello, pues o podamos orientar, ¿no? Y como bien decías, Elena, pues que se dejen asesorar, ¿no? Mientras que llegamos a ese momento más de calma, eso también es muy importante, ¿no? No sé si querías decir algo, Fernando. No. Perdón. Sí. Y luego también me ha recordado esto al momento metaverso, ¿no? De la pandemia, que de repente como muchísimas empresas ya venían haciendo entornos, mundos virtuales en 3 dimensiones, ya sean accesibles a través de eso, de web o de, por ejemplo, realidad virtual, y como de repente le empezamos a llamar metaverso, porque la palabra empezó a coger fuerza. Tamara Falcó. Tamara Falcó. Tiene una visibilidad maravillosa. En la segundo en el metaverso, total. Más luego, pues, a raíz también de él, ¿no? De que Meta, o sea, de que Facebook lo empezara a utilizar también, y al final, pues, como que se fueron sumando, ¿no? distintos agentes, y ahí tuvimos el gran momento del metaverso, pero que ahora que parece como que lo hemos dejado ya un poco de lado, volvemos a llamarle realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, mundos virtuales, etcétera. Y aparece Apple y Spatial Computing, ¿no? Que realmente, de nuevo, no es una palabra que se hayan inventado ellos, es una palabra que también venía de hace tiempo, pero, claro, de cara a lo mejor a eso, cliente, consumidor, cómo lo produzco, cómo lo distribuyo, cómo tal, pues, ahora el discurso lo tengo que cambiar, o cómo lo hago, ¿no? Porque estoy haciendo lo mismo, pero hacia afuera no lo parece. ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que en el caso del metaverso creo que es un ejemplo buenísimo de cómo la disrupción tecnológica siempre actúa en la misma dirección. Con la IA pasó lo mismo. Primero se levanta el hype, de repente todo el mundo dice IA, nadie sabe para qué sirve, y ya cuando la curva se empieza a aplanar, sí, de repente empezamos a ver sus usos reales, pues como el ejemplo que comentaba antes de Microsoft. Yo creo que con el metaverso, con algunos matices, que seguramente me apuntaréis y tendréis vuestros comentarios al respecto, va a ocurrir lo mismo. Hemos pasado ya la curva, ahora se está aplanando, está volviendo a bajar, y creo que precisamente ahí es donde entramos con este tipo de tecnologías, y es
labor de los productores, los comercializadores, las personas que íbamos a hacer llegar al resto de consumidores la realidad virtual, donde vamos a empezar a aplanar esa curva y hacer partícipe al consumidor de lo que realmente va a ser el metaverso, la realidad virtual, la realidad extendida, etcétera. Una palanca para el metaverso sería, efectivamente, lo comentaba Elena, de la educación, ¿no? Si podemos empezar por ahí, porque ya es un uso en aulas, un uso con adultos, porque hay que acompañar también a los menores en las nuevas tecnologías, eso es muy importante. Entonces, si arrancamos con educación, que es una experiencia social que además aporta, que enriquece muchísimo lo que es la propia formación en aula, ahí creo que tenemos un driver muy interesante. Podríamos empezar por ahí, entonces luego ir viendo cómo ya vamos desarrollando ya. Y el tema de la regulación que comentabas antes, Lorena, me parece muy difícil regular hoy qué va a pasar mañana. Porque el problema es que mañana el sentimiento de privacidad va a ser distinto, la seguridad, el concepto de seguridad será distinto. Pues vamos a intentar regular hoy algo que honestamente no va a servir, porque es que mañana va tan deprisa. Claro, por eso hay que estar ahí como al día, ¿no? Como atento. Sí. De mañana parece que va a llover, espera, que cojo paraguas. Yo más ¿sabes? que regulación, fíjate, abogo por la educación. Por la educación, Sin total. duda. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que es algo que desde la asociación también lo divulgamos constantemente, ¿no? Lo fomentamos muchísimo, como lo más importante es estar informado y formarse, porque al final es lo que te da las herramientas para que luego te llegue la información que te llegue o pase lo que pase, sepas qué es, por dónde tirar, si no estás seguro, buscar información en X sitio que sabes que es fiable, etcétera, etcétera, o hacer tal curso porque necesitas tales habilidades para tal puesto. Sí, las nuevas tecnologías son como el fuego, ¿no? El fuego quema. O sea, si el hombre hubiese dicho, el hombre con años, no, el fuego no, que quema, su madre, no lo coja, que quema. ¿Sabes? Pues no hubiésemos desarrollado nada, pero si aprendes a controlarlo, si aprendes a usarlo, desarrollas civilizaciones y pues, maravillosas, entonces hay mucha oportunidad. Bueno, buen ejemplo, sí. Lo podemos llamar como queramos, metaverso o como queramos, pero o sea, lo real es que está con nosotros y trabajamos en ello. O sea y efectivamente seguiremos educando y divulgando todos nuestros conocimientos y seguiremos obviamente formándonos para tener la información lo más actualizada posible, para poder transmitirla de la mejor manera y aplicarla en los mejores usos. Claro, un poco también lo que decíais. La medicina es sí, muy importante. Y que el usuario sea tan usable y esté tan bien diseñado y sea tan sencillo y los dispositivos sean tan invisibles, ¿no? Que de verdad sea spatial computing, ¿no? Que el usuario no esté preocupado de qué está usando, qué tecnología hay detrás, cómo se ha hecho, cómo se llama ahora, porque ha cambiado la moda, sino que simplemente lo utilice porque le está resolviendo, ¿no? una necesidad, un problema y le es útil. O le entretiene, que también es útil. O le educa. Más mezclamos entretenimiento. Claro, es importante. No sé cómo vamos de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta también o quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos estado hablando. No. Aprovecho el momento, por si acaso. ¿Podemos estar hasta y cuarto? Vale. Bueno, muy bien. Pues nada, podemos ir hablando de cosas. ¿Cómo veis también lo que es, hablando de accesibilidad, ¿no? Hemos hablado un poco antes de económica, del precio de los dispositivos, etcétera. Pero claro, hay otros tipos de accesibilidades, ¿no? Por ejemplo, física, o sea, tanto una persona que es ciega como una persona que no puede mover un brazo, una mano, como si te puedes desplazar o no. ¿Qué soluciones o hacia dónde creéis que va esto? O sea, ¿cómo pueden ayudar estas tecnologías también para poder acceder a sitios o donde no se puede acceder? No sé, ¿cómo veis esto? Hombre, yo creo que ahora se abre un abanico de oportunidades tremendo, por ejemplo, para gente con discapacidad, que no se puede mover, que no se puede desplazar, que le falta una extremidad, por ejemplo, para poder hacerles partícipes de este tipo de problemas que están sufriendo y de verdad hacerles sentir lo que es algo que en el mundo real no van a poder nunca experimentar. Yo creo que se abre un abanico de posibilidades, la verdad. Es que, hombre, yo también creo que la tecnología no lo salva todo, ¿eh? O sea, creo que por muy románticos que seamos y muy apasionados y embajadores de la tecnología, que si es ciego, pues estás fastidiado. Es fastidiado poder ver un mundo virtual, ¿no? O sea, es complicado. Que habrá desarrollos que puedan trabajar a nivel cerebral, no sé qué tal, no lo sé. Yo por si acaso el chip de Elon Musk me lo voy a pensar, ¿sabes? Pero bueno, ahora sí que es verdad que creo que puede favorecer un montón de cosas. También creo que no va a ser nunca, desgraciadamente, la palanca que lo impulse,
O sea, creo que el mercado, porque vivimos en un mundo que es el que es, se moverá porque hay mercado, porque genera riqueza en términos de empleo, innovación y retorno económico. Y cuando ya esté eso, entonces veremos florecer iniciativas que serán paralelas, pero no serán nunca palanca. Desgraciadamente creo que el mundo no funciona así. La tecnología, por mucho que queramos, no... Pero yo, mira, me gustaría aportarte una cosa que nosotros vimos hace ya un Pero tiempo. tú salvas vidas, es que es diferente. Un caso de uso con personas que son ciegas, que no tienen visión. Es que muchas veces no les vale sentirse acompañados pues, con un perro o con un aparato que les acompañe en su día a día, sino que necesitan una persona. En ese caso, tener un dispositivo, una cámara, haciendo de sus ojos y una persona por detrás, desde casa, con el dispositivo de realidad virtual, controlándole, indicándole y dándole las instrucciones de cómo se debe de comportar, porque son otros ojos, básicamente. Estamos sustituyendo en este sentido los ojos. Creo que sería un caso de uso muy bonito, muy interesante. A mí me encanta, no te voy a decir que no lo quiera, a mí me encanta, por favor, no me malinterpretes. Lo que digo es que no será palanca, pero espérate si te he entendido bien. O sea, yo estoy en mi casa, me pongo unas gafas, claro. Él lleva una cámara. Imagínate que un familiar tuyo es ciego. Lo que él está viendo y le voy diciendo. Le vas orientando. Arriba tienes la sal, puedes cocinar, no sé qué tal. Correcto. Impresionante, impresionante. Sí. Yo creo que estas tecnologías nos ayudan muchísimo. O sea, nosotros tratamos de implementar y hacer accesible al mayor número de personas posible. Sobre todo, a ver, nosotros ahora, totalmente implementado para personas con capacidad auditiva reducida. Las experiencias son brutales. O sea, implementamos para que estas personas puedan disfrutarlo. O sea, sobre todo a nivel entretenimiento, que creo que está a lo mejor un poco menos implantado, porque al final vas a un hospital y todo está bastante accesible a todo tipo de necesidades, pero el entretenimiento quizá no, cultura también nos ha pasado y lo estamos implementando, y yo creo que es un complemento más y nos va a ayudar muchísimo. Hay personas que a lo mejor no pueden ir al estadio de fútbol, ¿no? Exacto. ¿No tengo el fan del sillón? Sí. Claro, total. Sí, no, incluso que digas, no, sí, yo puedo caminar perfectamente, claro, pero a lo mejor no puedes entrar a una cueva en otro país lejísimos, sí. o subir una montaña, o porque esté protegido el espacio, ¿no? O sea, que no puedas acceder, o sea, porque o eres arqueólogo o no accedes, o sí. algo parecido. El tema de viajes, por ejemplo, no sé cuándo fue, si hace un par de años, Meta hizo un proyecto con Cuevas de Altamira. Sí. Ya los 100 años las Cuevas de Altamira, creo, impresionante también, porque tú podías estar dentro de las Cuevas de Altamira, que es una cosa maravillosa, pero además los españoles lo tenemos como muy integrado, pero en todo el mundo, o sea, es referencia, y entonces ahí efectivamente la gente podía viajar a las Cuevas de Altamira. A mí la parte de viajes me encanta también. Prefiero irme yo, las cosas como son. Pero si no la experiencia si no puedo, in situ obviamente eso no se puede superar, pero sí, a nosotros nos pasó justo también a raíz de pandemia con la Blackstone, con la peregrinación a Meca, como no podían ir, necesitaban ir y los llevamos virtualmente. Sí. Increíble. Nosotros hicimos hace un par de años una experiencia del viaje que hizo Magallanes por América, etcétera, por el mundo. Eso yo lo he visto. ¿La has visto? Impresionante. Sí, pues Claro, es una cosa que pasó hace muchos años, ¿no? Claro. Como lo de los dinosaurios que decíamos antes. Sí. Es ¿cómo revivo eso? ¿Cómo lo puedo aprender y disfrutar también como si ya ocurrió? Sí, y de repente... es una manera que a mi modo de ver, y no porque lo hiciésemos nosotros, porque nosotros también nos inspiramos en otras experiencias que habíamos visto anteriormente, por ejemplo en el Antiguo Egipto, es algo que no tiene nada que ver, es que te transporta directamente a todos los pequeños detalles que surgieron. Y luego la parte también de emociones extremas, ¿no? O sea, que decías, te dices, te siento miedo con los dinosaurios. O sea, las primeras propuestas de pruebas de entretenimiento eran montañas rusas, ¿no? Y tal, no sé qué. Y de verdad, estás sentada así. Yo lo que hacía a mis compañeros era, les movía así la silla, para que tal y gritaban y todo. Experiencia 4D. Sí, yo estaba ya totalmente inmersivo. Y claro, y al principio es verdad que sientes, o sea, eso, el otro día estaba viendo a alguien que está creando vídeos en 360 en el centro de un huracán. O sea, bueno, la gente que ha perdido la cabeza, te lo digo yo, la gente está loquísima, o no teme a la vida. Pero bueno, claro, luego estás dentro. O sea, es impresionante. Claro. ¿Sabes? Impresionante. Y ahí tú sabes, podrías meter una cámara, no sé cómo funciona porque no soy meteoróloga y a mí la física se me escapa un poco, pero bueno, que no sé cómo sería la producción, pero creo que al final el resultado puede ser muy interesante porque son experiencias extremas que puedes vivirla con tecnología. Claro. No, pues es maravilloso porque al final, o sea, ahora en este ratito habéis dado
un montón de ejemplos más de distintos usos, distintos sectores de cómo se puede ir utilizando y la verdad que es pues, súper variado, ¿no? Y súper enriquecedor. Entonces yo creo que al final eso, también por ir cerrando ya, creo que tienen muchísimo potencial, que a día de hoy ya las podemos usar y se están usando y que es cuestión un poco de ir viendo, ¿no? Por dónde va la cosa y estar bien informados y bien formados, como decíamos, para no perdernos nada y para poder estar totalmente ahí en la ola, ¿no? Totalmente metidos en ello. Pues muchísimas gracias por toda vuestra sabiduría y por compartirla con nosotros y nada, un aplauso súper fuerte, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya sabéis, luego id a ver sus stands, ellos dos que tienen stand. Y luego si tenéis interés en la cena o lo que fuera, en el evento de networking que os comentaba luego, pues pasáis también por aquí y os cuento. Muchas Gracias, gracias. A vosotros.